Recuerdo el día en que Verónica llegó a nuestras vidas. Fue aproximadamente un año después de que mamá falleció. Papá aún estaba un poco perdido, moviéndose por la vida como si caminara en una niebla. Luego apareció Verónica, con una gran sonrisa y palabras dulces. Papá pensó que era una bendición. Yo no estaba tan segura. Oye, calabaza, dijo papá una noche, con una mezcla de emoción y nervios en su voz. Quiero que conozcas a alguien especial. Esta es Verónica. Levanté la vista de mi libro para colorear, observando a la mujer alta que estaba a su lado. Tenía una gran y brillante sonrisa, pero sus ojos no coincidían con ella. Eran como pequeñas calculadoras midiéndome. Hola, cariño. Verónica se arrodilló a mi nivel, su voz demasiado azucarada. He oído mucho sobre ti. Tu papá me dice que eres la niña más inteligente del pueblo. Solo asentí, sin saber qué decir. Papá me miró, sus ojos suplicando aprobación. ¿No es genial, Catalina? Sí, es simpática, murmuré, volviendo a mi libro para colorear. No era buena mintiendo. Incluso entonces, las primeras semanas estuvieron bien. Papá parecía más feliz, y Verónica intentaba desempeñar el papel de una madrastra cariñosa. Pero luego empecé a notar cosas, como que ella era toda amable cuando papá estaba cerca, pero fría y distante cuando estábamos solo nosotras. Un día llegó a casa con un montón de bolsas de compras. Te compré ropa nueva, querida, dijo con una voz empapada de amabilidad falsa. Sé lo rápido que crecen los niños de tu edad. Al principio me emocioné, hasta que me las probé. Todo era demasiado grande. Las mangas colgaban más allá de mis manos y los pantalones arrastraban por mis pies. Parecía que llevaba la ropa de otra persona. Papá, mira, dije cuando llegó a casa, mostrándole la ropa demasiado grande. Verónica me las compró, pero son demasiado grandes. Él solo se rió y me revolvió el cabello. Está pensando a futuro, cariño, crecerás y te quedarán. Es una compra inteligente. Quería discutir, decirle que no era inteligente. Era raro. Pero no lo hice. Sabía que solo lo entristecería. La escuela se volvió una pesadilla después de eso. Los niños pueden ser crueles, y se aferraron a mi ropa holgada como tiburones. Oye, espantapájaros, gritaban mientras pasaba. ¿Dónde está el resto de tu granja? Intenté decirle a Verónica que pidiera ropa que me quedara, pero ella solo lo desestimó. Los niños son crueles, dijo, sin siquiera levantar la vista de su revista. Necesitas endurecerte. Así fue durante meses. Papá estaba en su propio mundo, feliz con Verónica, y yo solo estaba allí, la chica con la ropa demasiado grande y una madrastra que no podía importarle menos. Verónica, ¿podemos conseguir ropa que me quede mejor?, le pregunté un día, tratando de sonar valiente. Los niños en la escuela se burlan de mí. Me miró, sus ojos fríos. Necesitas aprender a ser agradecida, espetó. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Al menos podrías intentar apreciarlo. No sabía qué decir a eso. Sentí que, hiciera lo que hiciera, estaba mal. Estaba equivocada esa noche. Los escuché hablar. Papá decía lo genial que era Verónica conmigo, lo afortunados que éramos de tenerla. Quería gritar y decirle que no era genial. Ni siquiera era amable. Pero no lo hice. Simplemente me quedé acostada en la cama sintiéndome pequeña y sola, escuchándolos reír y hablar en la cocina. Recuerdo una mañana. Papá tenía que irse temprano al trabajo. Me besó en la frente diciendo, Catalina, pórtate bien con Verónica, ¿de acuerdo? Asentí, aunque por dentro temía otro día sola con ella. Tan pronto como se cerró la puerta, la sonrisa de Verónica desapareció. Vístete. Vamos de compras, dijo con una voz cortante. En el auto, intenté hacer conversación. ¿Podemos comprar unos jeans, tal vez algunas blusas que me queden bien? Me miró de reojo, sus ojos fríos. Te pondrás lo que yo compre y estarás agradecida. En la tienda, fue la misma historia de siempre. Escogió ropa que era demasiado grande. Cuando protesté, me dijo con brusquedad, deja de quejarte. Tienes suerte de que esté gastando dinero en ti. De vuelta en casa, intenté arreglar la ropa para que me quedara mejor. Verónica me sorprendió y se enfureció. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Arruinando ropa perfectamente buena? Solo intento que me quede mejor, murmuré. Eres una ingrata. ¿Sabes cuántos niños matarían por tener una madrastra como yo? Quería decir no muchos, apuesto, pero me quedé callada. Discutir con Verónica era como hablar con una pared de ladrillos. Unas semanas después, se unió al consejo de padres de la escuela.
Era su nuevo escenario y desempeñaba su papel a la perfección. La escuché hablar con otros padres en un evento escolar, su voz cargada de falsa preocupación. Es tan difícil criar al hijo de alguien más, suspiró. Pero la quiero como si fuera mi propia hija. Los otros padres se lo creyeron. Eres una santa, dijo uno de ellos, tomando una responsabilidad tan grande. Me sentí enferma escuchándola. En casa, era otra historia. Si dejaba un vaso sobre la mesa o se me olvidaba hacer la cama, explotaba. Mira este desastre. Tu madre estaría avergonzada. Una noche intenté hablar con papá al respecto. Verónica es diferente cuando no estás, dije, esperando que me escuchara. Negó con la cabeza, con una mirada cansada en su rostro. Está haciendo lo mejor que puede, cariño. Tienes que darle una oportunidad. Pero papá, no hay peros. Ahora es tu madrastra. Tienes que respetarla. Fue como hablar con una estatua. Papá no quería oír una palabra en contra de Verónica. Me sentí tan sola, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. La vida con Verónica era como caminar sobre cáscaras de huevo, sin saber cuándo explotaría. Estaba contando los días hasta que pudiera irme a la universidad y empezar mi propia vida. Pero entonces todo volvió a cambiar. Era una mañana de martes, como cualquier otra. Papá estaba corriendo de un lado a otro, preparándose para el trabajo, y yo intentaba evitar el mal humor matutino de Verónica. De repente, papá se llevó las manos al pecho, su rostro se retorció de dolor. Papá, grité, corriendo hacia él. Verónica entró corriendo, su habitual máscara de preocupación volvió a su lugar. ¿Qué está pasando? No lo sé. Él solo, está en dolor. Estaba en pánico. Lágrimas corrían por mi rostro. Verónica estaba al teléfono en segundos, llamando a una ambulancia, pero ya era demasiado tarde. Papá se había ido antes de que siquiera llegaran. Los siguientes días fueron un borrón. Parientes que no había visto en años llegaron en masa, ofreciendo sus condolencias. Verónica era la viuda afligida, perfectamente desempeñando su papel. Lloraba en el momento preciso, diciéndole a todos cuánto amaba a papá, como no sabía cómo iba a arreglársela sin él. En el funeral, dio un discurso fúnebre que podría haber ganado un Oscar. Él fue el amor de mi vida, sollozaba en el micrófono. Y lo extrañaré cada día. Yo estaba allí, entumecida, observando esa actuación. Quería gritar, decirle a todos que todo era una farsa, pero no pude. Solo me quedé allí sintiéndome más sola que nunca. Después del funeral, una vez que todos se habían ido, la máscara de Verónica se deslizó. Estábamos solas en la casa, solo nosotras dos. Se volvió hacia mí, sus ojos fríos y duros. Ahora que tu padre se ha ido, las cosas van a cambiar por aquí, dijo, su voz baja y amenazante. Vas a aprender a respetarme. Todavía estaba en shock por la muerte de papá y sus palabras me cayeron como una bofetada. ¿De qué estás hablando? Logré decir, con la voz apenas un susurro. No te hagas la tonta conmigo, Catalina, siseó. Tu padre ya no está aquí para protegerte, y no voy a soportar tu actitud. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi padre acababa de morir y todo lo que ella podía pensar era en sí misma. Eres increíble, dije, con la voz temblando de ira. Él era tu esposo. ¿Cómo puedes ser tan fría? Ella se rió, un sonido áspero y amargo. Oh, por favor. Tu padre era solo un medio para un fin, nada más. Y ahora que se ha ido, yo estoy al mando. Harías bien en recordarlo. La miré, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. Tenía razón en algo, papá ya no estaba para protegerme. Estaba sola con esta mujer que me veía como nada más que una molestia. La vida con Verónica después de la muerte de papá era insoportable. Ella convirtió la casa en una prisión, y yo era la prisionera involuntaria. Sabía que tenía que irme, pero no sabía cómo. Fue entonces cuando la tía Lucía intervino una tarde, la tía Lucía llegó. Era la hermana menor de papá, una mujer enérgica con una actitud firme y sin rodeos. Había escuchado sobre la muerte de papá y vino a ver cómo estaba. Pero cuando vio la manera en que Verónica me trataba, se puso curiosa. Esta no es forma de tratar a una niña, Verónica, dijo la tía Lucía, con voz firme e inquebrantable. Verónica solo rodó los ojos. Ella ya no es una niña, Lucía. Tiene que aprender disciplina. La tía Lucía no se quedó callada. ¿Disciplina? ¿Así es como llamas a esto? Prácticamente es una prisionera en su propia casa. Recuerdo estar sentada allí observándolas discutir, sintiendo un atisbo de esperanza por primera vez en meses. La tía Lucía estaba de mi lado,
algo que nadie más había hecho desde que papá murió. Escucha, Verónica, no me voy a quedar de brazos cruzados viendo cómo la tratas así. La tía Lucía continuó, ella se viene conmigo. Verónica se rió, un sonido frío y cruel. ¿Y qué te hace pensar que tienes algo que decir al respecto? Ahora soy su tutora. Los ojos de la tía Lucía se entrecerraron. Ya veremos sobre eso. No voy a dejar que arruine su vida. Esa noche, la tía Lucía me llevó a su casa. Era una casa pequeña y acogedora, nada como la fría y opresiva en la que había estado viviendo con Verónica. Por primera vez en lo que parecían siglos, me sentí segura. Te vas a quedar conmigo a partir de ahora, dijo la tía Lucía, sentándome en la mesa de su cocina. He hablado con un abogado. Vamos a luchar por tu custodia. Estaba abrumada. Pero Verónica dijo que es mi tutora. La tía Lucía negó con la cabeza. Puede que sea tu tutora por ahora, pero eso no significa que sea permanente. Vamos a luchar por esto, y vamos a ganar. La batalla legal fue dura. Verónica luchó con uñas y dientes para quedársela, no porque le importara, sino porque quería tener control. Pero la tía Lucía era una luchadora y tenía un buen abogado. Después de meses de idas y venidas, la corte finalmente le otorgó la custodia a la tía Lucía. Mudarse con la tía Lucía fue como entrar en un nuevo mundo. Ella era amable y cariñosa, lo opuesto completo a Verónica. Me animaba a seguir mis intereses y me apoyaba en todo lo que hacía. La vida es demasiado corta para ser infeliz, solía decir. Tienes que encontrar lo que te hace feliz y seguir adelante. Tomé su consejo en serio. Empecé a mejorar en la escuela, hice nuevos amigos y comencé a sentirme como una adolescente normal otra vez. La tía Lucía era más que una tutora. Era una mentora, una amiga, un faro de luz en la oscuridad que había sido mi vida. Vivir con la tía Lucía me dio la estabilidad y el amor que necesitaba para sanar de los años de negligencia y abuso emocional que había sufrido bajo Verónica. Por primera vez comencé a mirar hacia el futuro, soñando con lo que podía llegar a ser. Era el comienzo de un nuevo capítulo, una nueva vida, y estaba decidida a aprovecharla al máximo. Años habían pasado desde la última vez que vi a Verónica. Ahora estaba trabajando en una firma de renombre, forjando mi propio camino. El pasado parecía un recuerdo distante, hasta que un día común, mi teléfono sonó mostrando un número desconocido. Catalina Harrison al habla. Contesté esperando una llamada rutinaria de trabajo. La voz al otro lado era desconocida, clínica. Hola, señorita Harrison. Soy la enfermera Jenkins del Hospital Santa María. Estoy llamando por su madre. Ha sido ingresada aquí. Una ola de confusión me golpeó. Mi madre falleció hace años. Corregí mi voz, teñida de sorpresa. La enfermera rápidamente aclaró. Me disculpo por la confusión. Me refería a su madrastra. Ella la ha puesto como su pariente más cercano. Mi mente corría a mil. ¿Por qué Verónica me incluiría después de todo? ¿Qué le pasó?, pregunté, con una mezcla de curiosidad y resentimiento antiguo brotando. Ha tenido una caída grave y requiere cirugía. Ha estado pidiendo verte, explicó la enfermera. Estaba dividida, un torbellino de emociones nublaba mi juicio. Lo pensaré, dije, terminando la llamada. Esa noche, compartí la noticia con la tía Lucía. Su reacción fue una mezcla de preocupación e incredulidad. ¿Por qué te pediría después de tanto tiempo y después de todo lo que hizo? No lo sé, respondí, sintiendo una tormenta de emociones. Parte de mí quiere ver si ha cambiado, pero otra parte de mí recuerda el dolor que causó. Tía Lucía me miró con una mirada tranquilizadora. No le debes nada, Catalina. ¿Lo recuerdas? Al día siguiente, impulsada por un extraño sentido de cierre, me encontré en el hospital. Entrar en la habitación de Verónica se sintió como entrar en un mundo olvidado. Se veía frágil, una sombra de la figura formidable que alguna vez fue. Sus ojos se iluminaron cuando me vio. Catalina, querida, viniste. La voz de Verónica era débil, pero teñida con el mismo dramatismo de siempre. Estoy aquí porque tenía curiosidad, dije con franqueza, manteniendo distancia. Catalina, sé que no fui la mejor contigo, pero en el fondo siempre te he querido, dijo, con la voz temblorosa. La miré con escepticismo. Los años no me habían suavizado. Mis recuerdos me amaban. Tienes una forma extraña de demostrarlo. Verónica extendió la mano, su mano temblaba. Cometí errores, pero ahora estoy sola. Necesito ayuda. Y eres lo único que me queda. Sus palabras, destinadas a tirar de las cuerdas del corazón, me dejaron fría.
Estás sola por las decisiones que tomaste, Verónica, no por las circunstancias. Ella persistió, sus ojos suplicantes. Por favor, Catalina, no tengo a nadie más. Te quiero. Tienes que creerme. La estudié por un largo momento. La mujer que había atormentado mi infancia ahora estaba acostada aquí, reclamando amor. Era difícil de digerir. Escucharé lo que tienes que decir. Finalmente dije, sin comprometerme a nada, pero lo suficientemente curiosa como para quedarme. Pero no esperes que olvide el pasado tan fácilmente. Sentada frente a Verónica en la fría y estéril habitación del hospital, apenas podía reconciliar a esta figura frágil con la mujer que una vez controló tan magistralmente nuestra casa. Sin embargo, cuando comenzó a hablar, los matices familiares de manipulación en su voz eran inconfundibles, recordándome que algunas cosas nunca cambian realmente. Catalina comenzó, su voz temblorosa. He arruinado todo desde que tu padre dejó la herencia. Todo se ha ido. Su confesión no me sorprendió. ¿Se fue cómo?, pregunté, aunque una parte de mí no quería escuchar los detalles. No fui sabia con el dinero, confesó, evitando mi mirada. Malas inversiones, deudas, todo está desperdiciado. Negué con la cabeza, incrédula. Esta era la mujer que solía predicar sobre la prudencia y la responsabilidad. ¿Y me estás diciendo esto por qué? Verónica levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos. Los doctores dicen que necesito cirugía, pero no puedo pagarla. Ya no tengo seguro. ¿Y qué esperas que haga al respecto?, pregunté, sintiendo una mezcla de enojo e incredulidad. Necesito tu ayuda, Catalina. Necesito que pagues la cirugía, dijo, con el tono de su voz cambiando de súplica a expectativa. No pude evitar reír. Después de todo lo que me has hecho pasar, ¿realmente crees que te ayudaré? Ella intentó jugar de nuevo la carta de la compasión. Eres mi familia, Catalina, la única que tengo. Tengo familia, le respondí. Nunca me trataste como familia. ¿Por qué debería empezar ahora? Su actitud cambió. La máscara de la mujer frágil y enferma se desvaneció. Me debes, Catalina. Te cuidé cuando tu padre murió. ¿Llamas a eso cuidado? Me hiciste la vida miserable, dije, con mi paciencia agotándose. Niña ingrata, siseó, su rostro se torció en una mueca de desprecio. Debería haberte echado cuando tuve la oportunidad. ¿Y por qué no lo hiciste?, la reté. Porque pensé que había algo para mí, admitió con una sonrisa burlona, pero me debes, y vas a pagar, de una manera u otra. Su amenaza era tan clara como desesperada. ¿Me estás amenazando? Después de todos estos años, ¿todavía crees que puedes controlarme? No solo te estoy amenazando, Catalina. Te demandaré si es necesario. Reclamaré manutención, angustia emocional, lo que sea necesario, escupió con la voz llena de veneno. Adelante, inténtalo, le respondí, levantándome. No obtendrás ni un centavo de mí. Ella estaba furiosa. Vas a arrepentirte de esto, Catalina. Volveré a hacerte la vida un infierno. Después de mi encuentro con Verónica, estaba hirviendo de ira e incredulidad. No podía comprender su audacia, su descaro. Desahogué con tía Lucía mientras tomábamos una taza de café fuerte en su acogedora cocina. ¿Puedes creer a esa mujer?, rugí, golpeando mi taza contra la mesa. Después de todos estos años, todavía intenta controlarme, exprimirme hasta el último centavo. Tía Lucía, siempre firme, sacudió la cabeza con disgusto. Es una víbora, Catalina, siempre lo ha sido. ¿Creyó que podía regresar a tu vida y exigir dinero? Es ridículo. Ahora estaba caminando de un lado a otro, con el corazón acelerado. Me está amenazando con llevarme a la corte, Lucía, por manutención, nada menos. Que lo intente, resopló la tía Lucía. No conseguirá ni un centavo. No eres responsable de sus problemas. Pero Verónica cumplió su palabra. Unas semanas después, me entregaron unos documentos. Me estaba demandando por manutención, alegando que tenía derecho a ella después de años de haber cuidado de mí. Era risible. En la corte, Verónica se hacía pasar por una mujer frágil y redonda. Su señoría, acogí a esta niña cuando su padre falleció, dijo, con una voz que resumaba falsa sinceridad. La cuidé y ahora me está abandonando en mi momento de necesidad. Apenas podía creer lo que escuchaba. Cuando llegó mi turno, me levanté con las manos temblando de una mezcla de nervios y enojo. Eso es mentira, su señoría. Ella hizo de mi vida un infierno. Mi tía ha sido mi tutora y apoyo durante años. El juez miró a Verónica por encima de sus lentes. Es cierto, señora Harrison, que no era usted la tutora legal de esta niña.
Verónica vaciló, su fachada se estaba rompiendo. Bueno, legalmente, no. Pero moralmente, yo era su. Moralmente, la interrumpí, incapaz de contener mi frustración. No hubo nada moral en la forma en que me trataste. El juez revisó el caso, con una expresión severa. Después de considerar los testimonios y el hecho de que la tía de la señorita Harrison fue su tutora legal en los últimos años, este tribunal no encuentra fundamento para la manutención. Reclamación desestimada. El rostro de Verónica se torció en una máscara de rabia e incredulidad. Esto no ha terminado, Catalina, escupió mientras salíamos de la sala del tribunal. Pero ya había terminado. Mientras la tía Lucía y yo salíamos del juzgado, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. El último intento de Verónica por controlarme había fracasado. Estaba libre de su dominio de una vez por todas. Lo hiciste bien, Catalina, dijo la tía Lucía, apretando mi mano. Ya no puede hacerte daño. Asentí, sintiendo una oleada de alivio y una nueva fuerza. Lo sé, por fin ha terminado. Ese día marcó el final de un largo y doloroso capítulo en mi vida. Verónica ya no tenía poder sobre mí. La enfrenté en la corte y gané. Era libre para vivir mi vida bajo mis propios términos, sin la sombra de su manipulación cerniéndose sobre mí. Los escalones del juzgado a mis espaldas se sentían como un puente entre mi pasado problemático y un futuro prometedor. La tía Lucía y yo nos dirigimos a un pequeño café cercano, un lugar que se había convertido en nuestro sitio para discutir después de los juicios. Así que por fin ha terminado, dije, revolviendo mi café distraídamente. No puedo creer que después de todos estos años, finalmente soy libre de ella. La tía Lucía asintió, sus ojos reflejaban una mezcla de orgullo y alivio. Te enfrentaste a ella, Catalina. Eso requirió valor. Has recorrido un largo camino desde la niña asustada que solía ser. Sonreí, sintiendo una genuina sensación de logro inundarme. Sí, supongo que sí. Es solo que nunca pensé que terminaría así. Rara vez lo hace. La tía Lucía dijo, tomando un sorbo de su té. Pero lo importante es que sí terminó. Finalmente puedes dejar a Verónica y todo ese lío atrás. Su comprensión y apoyo eran como un faro en la oscuridad. Gracias, Lucía. No sé qué hubiera hecho sin ti, le sonreí cálidamente. Para eso está la familia. Y recuerda, tienes toda una vida por delante, una vida que es tuya para moldear. Pasamos el resto de la tarde hablando de planes futuros, mi trabajo, viajes, sueños y metas personales. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí genuinamente emocionada por lo que estaba por venir. Mientras caminaba a casa esa tarde, las luces de la ciudad brillaban un poco más y el aire se sentía un poco más fresco. Me di cuenta de que, por primera vez en mi vida, estaba verdaderamente libre de la sombra de Verónica, libre del miedo y el dolor que ella había causado. De vuelta en mi apartamento, me quedé junto a la ventana mirando la bulliciosa ciudad. Este era mi mundo ahora, un mundo lleno de posibilidades. Pensé en todo lo que había superado, las batallas que había librado y la fuerza que había encontrado en mí misma. Ya no era la víctima de mi pasado, sino la arquitecta de mi futuro. Decidí empezar un diario para documentar este nuevo capítulo en mi vida. Mientras escribía mi primera entrada, sentí una sensación de paz y optimismo. El camino por delante tendría sus desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos de frente. Por los nuevos comienzos, susurré para mí misma, cerrando el diario con una sensación de cierre. El capítulo de Verónica en mi vida estaba cerrado, pero el mío apenas comenzaba. Estaba lista para escribir mi propia historia, una llena de esperanza, resiliencia y la libertad de ser quien realmente era.